Hoy estamos con Ernesto Hinojosa Vidal, más conocido como Sean McShine en Twitter. Lo recomiendo a todo el mundo porque es una de las cuentas de Twitter que son imprescindibles para seguir. Eh, Ernesto es biólogo de formación, estudió en la Universidad de Valencia, donde además dio clases en la Facultad de Farmacia. Ahora mismo es profesor de ciencias de instituto y además es un hombre muy activo en la esfera de los podcasts, donde participa en un podcast que también recomiendo a todo el mundo, que se llama Ampliando el Debate. Sobre todo creo que es fundamental su intervención en uno de los podcasts de Ampliando el Debate que se llama El Cuarto Reich, ¿no? Pondré toda la información en la barra de información de este vídeo para que todo el mundo lo pueda leer. Además es un hombre extraordinariamente lúcido, lo tengo que decir, Ernesto, no solamente en el podcast y en Twitter, sino que tiene una visión extraordinariamente lúcida en todos sus comentarios. Es compañero de la red MMT, es un nombre muy importante para nosotros en red MMT y por eso está más que ganado su presencia hoy con nosotros en Salida del Euro. Bueno, Ernesto, te voy a hacer las dos preguntas que hago a todo el mundo que participa en este canal, ¿no? Que son dos, como sabrás. Uno es, ¿por qué crees tú que hay que salir del euro? Y dos, ¿cuál crees tú que es la mejor manera de salir del euro para que la salida no sea o sea lo menos traumática posible? Tienes todo el tiempo que quieras. Vale, primero, hola Carlos y muchas gracias por la presentación. La verdad es que muy contento de estar aquí y muy contento de poder dar mi opinión sobre todo esto. La primera pregunta me habías dicho que ¿por qué hay que salir del euro? Bueno, hay que salir del euro, yo creo que lo primero sería para recuperar nuestra soberanía monetaria, ¿vale? Y la segunda sería para ser otra vez un país que pueda ser competitivo, ¿vale? Y para arreglar todos los problemas crónicos y estructurales que tiene España, que tiene nuestro país. Porque yo creo que en buena parte son derivados precisamente de esta estructura neoliberal que es el euro, ¿vale? Cuando hablábamos de soberanía monetaria, nosotros antes podíamos controlar en qué queríamos gastar el dinero que el Banco Central creaba. Ahora estamos prácticamente vendidos a los designios de la Unión Europea, que en realidad son los designios de Alemania y de los países satélites de Alemania, que básicamente son casi como extensiones del país. Hay una de las cosas que estábamos hablando antes de la entrevista, y es toda esta retórica que se ha instalado en los países del centro de Europa y también del norte de Europa, capitaneados por Alemania, que es que los países del sur de Europa, España, Portugal, Italia, Grecia, son países poco productivos, son países vagos, que no trabajamos, un discurso de una enorme condescendencia y paternalismo en el que a nosotros se nos percibe como niños rebeldes que tienen que ser educados con una mano firme porque si se les deja hacer acabarían hundiendo todo el tinglado, cuando la realidad es completamente opuesta. Los países nórdicos, los países como Alemania, como Holanda, como Luxemburgo, como Bélgica, no son países que gestionen mejor nada, ni que trabajen más. Los países del sur, los trabajadores de los países del sur trabajan muchas más horas que los trabajadores alemanes o los trabajadores holandeses. Y sin embargo, nosotros no podemos aportar un valor añadido dentro de la Unión simplemente porque no poseemos los medios para hacer esto. Nosotros, España, desde 1970, que había un tratado que se firmó con la Comisión, bueno, con la Comunidad Económica Europea, a fin de entrar en Europa, que era el tratado preferencial, se nos obliga, por decirlo de esta manera, a desindustrializarnos completamente. Es decir, pasamos de tener un peso del sector industria en el PIB del 35% o más, a tener el peso que tenemos ahora, que creo que está por debajo del 15%, si no recuerdo mal, ¿vale? Cuando yo entiendo que sí que es verdad que el sector industria en el tiempo del franquismo era un sector que era sobredimensionado por toda la corrupción inherente al franquismo, pero en lugar de
pararnos y reestructurar este sector, lo que hacemos es simplemente desmantelarlo por completo. Toda la producción de automóviles, la producción de cemento, la producción de acero, la producción de barcos, básicamente cierra y se traslada a los países como Alemania, como Holanda, como todos estos países. Claro, el problema, si nosotros ahora quisiéramos reindustrializarnos, Alemania no estaría por la labor. Y no estaría por la labor porque a Alemania le interesa que los países del sur de Europa sean países netamente importadores, ¿vale? Porque el gran truco del euro es ese, es devaluar artificialmente la moneda con respecto a lo que era el marco alemán. Es decir, un país exportador siempre tiende a apreciar la moneda, porque cuanto más exportas, la gente va a necesitar tu moneda para comprar esas exportaciones y, obviamente, esa moneda cada vez se irá encareciendo. En cambio, en un país importador pasa al revés. Tú necesitas moneda de otros países para seguir importando y, por tanto, tu moneda se va a ir devaluando. ¿Qué pasa en el caso de Alemania? Pues, oye, tenemos la solución. Como nuestra moneda, el marco, está muy apreciada, vamos a proponer una unión monetaria común que incluya también a países que son netamente importadores y que además hemos desindustrializado para asegurarnos de que no van a ser exportadores, y de esta manera, haciendo la media, lo que pasa es que el marco pierde valor, ¿vale? Y en cambio, en el caso de la peseta o del florín y todo esto, lo que hace es apreciarse, ¿vale? Esto, al final, lo que consigue es que países como Alemania y como Holanda disparen las exportaciones. De hecho, hay una gráfica, y de esto ya hablé en el podcast, donde se ve perfectamente cuál era el nivel de las exportaciones de Alemania y de España. ¿Y qué pasa cuando llegamos al año 2000? Pues que las exportaciones de España caen y las de Alemania se disparan. O sea, estamos hablando de pasar de, no sé, un 150% de subida, claro. Esto coloca a Alemania como el segundo país en número de exportaciones del mundo, solo por detrás de China. ¿Por qué? Porque ahora de repente la moneda es mucho más barata que lo que teníamos antes, podemos exportar mejor. Y eso le permite, a su vez, crear una enorme bolsa de riqueza en el país, ¿vale? Que no en sus ciudadanos, que esta es otra cosa, porque claro, exportar está muy bien, pero al final no dejas de estar mandando recursos de tu país fuera cuando igual dentro también hacen falta. Pero bueno, que esto lo que hace es hacer que estos países, en términos de PIB, se hagan muy ricos, y los países del sur, pues, a efectos comparativos, pierden dinero. De hecho, hay un estudio, no sé si lo leí por ahí, que decía que cada español había perdido de media, desde que entramos en el euro, unos 20.000 euros, cuando miramos el tema del crecimiento del PIB y todo esto. Claro, luego, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta que esa gran riqueza que se ha generado a partir del año 2000, porque no sé si recordáis, pero en los años 90 Alemania estaba con unos déficits bastante importantes, y de repente, a partir de que entra el euro, pues claro, ya no les hace falta esos déficits, porque eso lo cubre el sector exterior. Claro, ¿qué ocurre aquí? Que toda esa riqueza que ha permitido que esos países operen en superávit, luego lo usan para decir, no, es que nosotros somos mejores gestores, hemos sabido gestionar mejor. Hemos hecho los deberes mientras vosotros estabais tumbados al sol, bailando sevillanas, tocando la guitarra, las típicas cosas que hacemos los habitantes del sur de Europa, ¿verdad? Y eso no es realmente así. Nosotros no tenemos trabajos de mayor valor añadido, precisamente porque tuvimos que desindustrializarnos y eliminar esos trabajos de mayor valor añadido. ¿Y qué tenemos a cambio? Tenemos trabajos de alta estacionalidad. Tenemos trabajos que se están basando en el turismo, la restauración, el comercio asociado a todo ese turismo, y habernos convertido básicamente en la gran reserva de camareros de Europa, sin decir nada más. Eso no es nada malo de los camareros. Yo he sido camarero muchos años. Pero es que es lo que tenemos. Lo que tenemos es un país de gente que tiene trabajos precarios, temporales, y con unos salarios de miseria comparativamente a lo que tenemos en el resto de Europa. Entonces, ¿qué hemos ganado aquí? ¿Qué hemos ganado con el euro? Absolutamente nada. Bueno, hemos ganado eso, lo que decía, que los chavales se pueden ir de Erasmus, ¿no?
Es la única cosa que le veo bueno a todo esto. Pero es que la Unión Europea... había Erasmus antes de la Unión Europea. Sí, había Erasmus y además yo he conocido gente de Erasmus que son de sitios de fuera de la Unión Europea. ¿Sabes? He conocido gente de Erasmus que viene de Kazajstán, que viene de Israel, que viene de Islandia, que no están en la Unión Europea. Pero bueno, es lo que se nos ha vendido. Es una de las grandes bondades de este Erasmus. Bueno, pues muy bien. Al final es eso, toda la unión está como puesta para servir única y exclusivamente los intereses de países como Alemania, como Holanda y, si acaso, como los países nórdicos, aunque ellos están un poco más a la suya porque hay algunos que no tienen la moneda y, bueno, y tienen su propia idiosincrasia. Pero claro, Alemania en este caso es implacable en este sentido. Y lo peor es el relato que se ha montado, que además nosotros también lo estamos comprando. Los propios europeos creemos que comparativamente somos menos eficientes que los alemanes, que trabajamos menos, que tenemos este modo de ver la vida, que bueno, los alemanes están todo el día trabajando, siempre amargados, no sé qué, cuando realmente quien está trabajando todo el día somos los europeos del sur, que hacemos muchísimas más horas que los alemanes. Lo que pasa es que, bueno, es un relato que ha acabado calando, porque no deja de ser un relato 1000 veces repetido por los medios de comunicación, por tertulianos en todas las tertulias políticas, y eso al final la gente lo acaba comprando. Hay una idealización muy grande con estos países, cuando realmente estos países, como ya hemos dicho antes, no son mejores gestores, no son menos corruptos que nosotros, no son más trabajadores que nosotros, ni tienen una ética del trabajo diferente de la nuestra. De hecho, en este sentido, somos prácticamente lo mismo. Simplemente nosotros no tenemos las herramientas, los medios de producción para hacer que nosotros seamos competitivos. Y el problema del euro es que no nos van a dejar que seamos más competitivos, porque si nosotros nos pusiéramos a reindustrializar España con empresas de alto valor añadido, con empresas tecnológicas, con empresas de descarbonización, y tenemos recursos para eso, simplemente el euro volvería a apreciarse y eso fastidiaría a Alemania. Por tanto, no lo van a tolerar. No lo van a tolerar. ¿Cuál es la solución? Salir del euro. Salir del euro es la solución. Salir del euro, redenominar nuestra deuda en la nueva moneda, la que sea, llámale pesetas, llámale mortadelos, me da absolutamente igual. Pero redenomina la deuda y entonces, a partir de ahí, empieza un plan para reindustrializarte. Empieza un plan para llenar la España vaciada de centrales de energía solar concentrada, que no sé si conoces un poquito lo que son, pero no son simplemente placas solares, sino que son unas centrales que básicamente reflejan el sol en unas torres de sales fundidas, que se llaman, que además pueden mantener ese calor durante la noche y, por tanto, también trabajan cuando no hay sol. Llena España de eso. Tenemos el gran problema de que tenemos un déficit energético crónico que podríamos solventar haciendo estas cosas, pero que no las hacemos porque eso implicaría reindustrializarnos. Empieza a coger todos los mineros que tú tienes en paro y todos los inventarios de la minería y ponlos a minar arenas de basalto que nosotros podemos usar precisamente para hacer una cosa que se llama meteorización aumentada, que lo que hace es captar CO2 de la atmósfera a toneladas. Y encima esas arenas de basalto lo que se usan es para fertilizar el suelo, aumentando la producción de la agricultura. Y todo eso, esos inventarios, esos trabajadores, ya los tienes ahí parados. Además, ¿por qué no los pones a hacer cosas? Tenemos mucho sol. Ya, es que el sol, ¿sabes qué pasa con el sol? Que el sol no brilla todos los días. En España brilla de media de 300 días. ¿Vale? Si te preocupa eso, ¿por qué no usas toda esa energía que se desaprovecha para fabricar hidrógeno como combustible? Hagámoslo, o sea, realmente se puede hacer estas cosas. Simplemente no nos van a dejar, porque reindustrializarse supondría que los españoles fuéramos competitivos, apreciáramos la moneda y que ellos no pudieran venir aquí a pasar sus vacaciones en Magaluf con vuelos baratos, tomándose un litro de sangría por 12 euros y llenándolo todo de vómitos y saltando desde los balcones y estampándose contra el lado de la piscina, ¿no? Claro, eso no lo dejarían hacer. Entonces, esa es una de las razones. La otra razón es que nosotros estamos viendo ya que los fondos europeos de recuperación estos vienen con una condición
con bastantes condiciones, ¿no? Y si no vamos a poder cumplir, y va a ser difícil que podamos cumplir precisamente porque no tenemos un tejido productivo que nos permita cumplir, eso al final va a pasar como pasó en Grecia. En Grecia, a partir de la crisis, todos vimos, creo que todos tenemos demasiado reciente en la memoria el caso de Grecia, de cómo la estuvieron exprimiendo, cómo le estuvieron sacando toda la sangre que pudieron hasta que ya no podían más y entonces seguían dando vueltas, cómo les obligaron a hacer reformas estructurales que básicamente convirtieron el país en un gigantesco precariado de paro, de pobreza, de miseria, donde estaban vendiendo sus propias islas a inversores alemanes, a inversores holandeses, porque si no lo que pasaba era que les cortaban el grifo y no podían sacar dinero de los cajeros. Eso es lo que a nosotros nos va a pasar si no podemos cumplir. No somos diferentes a Grecia. Somos el sur, para ellos somos exactamente lo mismo. Lo mismo, europeos del sur que son niños irresponsables que no saben gestionar las cosas, cuando eso no es verdad, no nos dejan gestionarlo. Y es una de las cosas que hablamos en el podcast, es cuál es la diferencia entre un país que está en la zona euro durante una crisis y otro que no lo está. O sea, tenemos el ejemplo de Grecia, de cómo le obligaron a capitular en absolutamente todo, incluso después del referéndum que tuvieron, le obligaron a capitular. Fue como una constatación de que para Europa la voluntad popular es irrelevante. Ellos tienen su agenda neoliberal y de ahí no los vas a sacar. En cambio, tú tienes otro país, también en Europa, un poco más apartado, que se llama Islandia. Islandia no está en la Unión Europea y desde luego no está en el euro. Tenían su propia moneda, que era la corona islandesa, ¿vale? Y Islandia tuvo una crisis comparativamente a nivel de per cápita mucho más grave de deuda que Grecia. O sea, ahí se debía 9 veces el PIB del país, 9 veces. En inversores, porque claro, allí la banca, ya sabemos que a finales de los 90, principios de los 2000, allí la banca pues ofrecía unos intereses espectaculares y de repente muchísimos inversores, especialmente británicos y holandeses, empezaron a meter el dinero allí. Claro, cuando cae Lehman Brothers y cuando cae todo el tinglado en 2007-2008, también caen los bancos islandeses y de repente se ven que necesitan muchísimo dinero, ¿vale? Y oye, ¿y qué hacemos? ¿Cómo lo pagamos? Bueno, ¿qué hicieron ellos? Como ellos tenían el control de su moneda, el control de su soberanía, hicieron una serie de medidas. La primera es establecer un control de capitales para evitar la fuga de capitales, lo que aquí se llama el corralito, ¿no? Que es una cosa que, claro, cuando nosotros pensamos en corralito, pensamos en Argentina y pensamos en catástrofe, pero realmente a ellos les sirvió mucho. Y de hecho ese corralito, ese control de capitales estuvo hasta 2017, si no recuerdo mal, ¿vale? Yo cuando vivía allí en 2016 existía todavía ese control de capitales. También hicieron otra cosa, que es nacionalizar la banca. Y dijeron, señores, no vamos a pagar ese dinero que la banca debe, básicamente porque los ciudadanos islandeses no tienen por qué pagar los errores de los inversores británicos y holandeses. Fue el escándalo de iSave. Eso lo llevaron al tribunal, no me acuerdo si fue al europeo o al internacional, no lo sé. La cuestión es que les acabaron dando razón a los islandeses. Y otra cosa es que como tenían la moneda, como el control sobre la moneda, pudieron mantener su moneda artificialmente devaluada al 50% de lo que estaba antes de la crisis, ¿vale? Y eso les permitió volver a ser competitivos. Les permitió que empezara a entrar turismo y que la gente conociera Islandia, porque antes la gente no conocía Islandia. Y de repente, de la noche a la mañana, Islandia era el paraíso para los turistas. Y cuando ya el boca a oreja hizo su labor, la gente ya empezó a ir a Islandia en masa, o sea, hasta el punto de tener 3 millones de turistas anuales en un país que tiene 350.000 habitantes. Claro, eso les permitió aumentar su calidad de vida de una manera bestial. O sea, pero bestial, es que lo sé porque doy fe de cuál era la calidad de vida. Se vivían todos muy, muy bien. Y comparativamente con los griegos, son dos historias completamente, son el día y la noche. Y la diferencia entre el día y la noche es la eurozona, la zona euro. Esa es la diferencia. Y ahora estamos viendo, con el tema de los fondos de recuperación,
que lo que se nos viene hacia nosotros es lo mismo que se les venía a Grecia. Y estamos ahí, estamos atados a las vías del tren, mientras vemos un tren viniendo hacia nosotros a toda velocidad. Y lo más triste de todo es que en todo el panorama político español no existe un solo partido que diga, señores, quizá la opción más sensata sea desatarnos de las vías y salir de las vías porque si no el tren nos pasa por encima. No, lo que tenemos es a ver cómo nos las arreglamos para que cuando el tren nos golpee nos haga el menor daño posible. Pues oye, te va a golpear un tren. De cualquier manera que te pongas te va a hacer daño sí o sí. Y cuando decimos hacer daño a todos nosotros, al futuro. Una de las cosas que más se comenta es el tema de las pensiones, de que las pensiones son insostenibles, y es una de las reformas propuestas en la Agenda 2050 esta. Es que las pensiones son insostenibles, habrá que complementarlas con fondos de pensiones privados. Y dices, oye, tienes un paro estructural de 2 cifras y un paro juvenil que ronda el 40%. Quizá esta gente no pueda ahorrar para tener un plan de pensiones privado para suplementar su pensión. ¿Cuál sería la solución? Pues la solución es aumentar la productividad. Las pensiones no dejan de ser el excedente productivo del país que se vuelca precisamente en los pensionistas. Si tú el problema que tienes es que no ves cómo vas a tener ese excedente productivo en el futuro, ¿te has planteado lo mejor que lo que hay que hacer es aumentar la productividad? Y que para aumentar la productividad precisamente hay que aumentar el tejido productivo del país. No, seguimos siendo con la mentalidad de que este es un país de turismo, es un país de sol, de sangría, de cerveza, de ingleses borrachos saltando por los balcones, y de ahí no lo sacas. Y no sacas a nadie. Entonces, ¿dónde están esos planes de reindustrialización que yo quiero? Eso te lo arregla. Eso es precisamente lo que consigue que un país en el futuro tenga un excedente de producción que tú puedas volcar en esa seguridad social y asegurar esa seguridad social. Pero no, estamos ahora mismo completamente capitulando hacia la retórica neoliberal de que todo tiene que ser privado. Cuando los fondos de pensiones privados, no olvidemos, están metidos en el mercado financiero. Y el mercado financiero es una bomba de relojería. No sabemos cuándo va a explotar, pero sabemos que va a explotar. Y ahora mismo estamos viendo muchísimas señales de que todo el tinglado se va a caer pronto y se va a caer, que lo de 2008 nos va a parecer una broma de mal gusto, porque tenemos bastantes problemas crónicos en el mercado financiero. Es básicamente un gigantesco casino. Un casino donde se hacen apuestas sobre apuestas sobre apuestas y donde los croupiers además están comprados y nadie sabe por quién. Y sin embargo tenemos a todos estos... a todas estas mentes preclaras, mentes lúcidas, que nos dicen que no, que donde mejor están nuestras pensiones de jubilación es en ese casino. Es donde mejor van a estar. Pues mira, yo precisamente eso me da bastante reparo. Yo creo, sinceramente, que lo que tenemos que hacer si queremos garantizar las pensiones es aumentar el tejido productivo del país. Y creo que solo podemos aumentar el tejido productivo del país saliendo del euro. Desde dentro del euro no nos van a dejar. Es que no nos van a dejar, no les interesa. Muy bien, pues está claro, ¿no? Tu análisis, yo lo comparto plenamente. Quizá, bueno, lo que has dicho del control de capitales, efectivamente el corralito es un tipo de control de capitales, ¿no? Pero no haría falta llegar a ese extremo, ¿no? Se puede poner un control de capitales que no sea el corralito, desde luego, que sea mucho menos traumático, ¿no? El corralito Sí. Es decir, control de capitales no significa corralito, ¿no? El corralito es un tipo de control de capitales, bueno, pero sí, que no sería necesario llegar a eso, ¿no? Bueno, en este caso es que, claro, Islandia ya estaba en una situación extremadamente precaria. Sí, si esto se hace con tiempo, no hace falta hacer esas cosas. No, claro. y bueno, también lo que pasó en Argentina, ¿no? Pero en España no sería en absoluto necesario llegar al corralito. Un control de capitales, desde luego, ¿no? Y lo que dices de las pensiones, pues también, ¿no? O sea, ¿cuál es la manera de sostener las pensiones? Meterlas en el plan general, en los presupuestos generales del Estado. Ya está. Si tú tienes tu propia moneda y los metes en los presupuestos generales del Estado,
Las pensiones se pagan siempre, ¿no? Claro, sí, es que al final es como pasarse el dinero de un bolsillo a otro. Sí, exactamente. Es básicamente eso. Y lo que tú dices, ¿no? De mantener niveles de empleo para que esas pensiones que tú siempre puedes pagar, pues puedan comprar algo, ¿no? Claro. Pero claro. si también me gustaría preguntarte, y bueno, y es muy interesante lo que has dicho de las energías renovables. Yo soy muy defensor del torio, energía nuclear basada en el torio, ¿no? Y tú creo que además sabes de la cuestión, ¿no? Yo creo que en España, por ejemplo, esa sería muy interesante. Pero claro, eso son inversiones que no podemos hacer porque no tenemos soberanía monetaria, ¿no? Correcto. Y viene el señor con el palo y nos pega porque nos pasamos de no sé qué déficit que nuestros Sí, sí, de ese déficit que se han sacado de la manga, que no está basado en absolutamente ningún estudio empírico y que, de hecho, si tú miras las series de datos de casi todos los grandes países, ves que muchos países han funcionado durante incluso décadas con déficits por debajo del 3%, pero muy por debajo. O sea, si mira Japón, madre mía, la cosa es un escándalo. O sea, Japón es desde 1990 que lleva operando en déficit y además con unos déficits del 5, del 6%. Por debajo, por encima, ¿no? Sí. Lo que sea necesario, ¿no? Esto fue una noche de por borrachera. Debajo, sí, por debajo, sí. Esto fue una noche de borrachera de los asesores de Mitterrand que dijeron la Santa la Trinidad, ¿no? La Santísima Trinidad, pues el 3%, ¿no? Pues ya mucho está. más. Operar por encima del 3% en absoluto tiene ningún problema, ¿no? Pero también me gustaría preguntarte sobre la segunda cuestión, es decir, ¿qué pasos crees tú que deberíamos dar para recuperar la soberanía monetaria? ¿Cuáles crees tú que serían las etapas que deberíamos cumplir para recuperar nuestra soberanía monetaria de la manera menos traumática posible? Bueno, la primera sería, y eso yo creo que es muy importante, y es que antes de salir del euro habría que procurarse de los inventarios que nos van a hacer falta para básicamente poner en marcha toda esta reindustrialización, ¿vale? Si salimos del euro, lo primero que va a pasar va a ser que la moneda se va a devaluar. Eso está bien para exportar y es una cosa que al final, a medio plazo, lo que hace es corregir esta devaluación de la moneda. De hecho, una moneda devaluada es incluso preferible para un país que se está reindustrializando y que, por tanto, va a ponerse a exportar y va a exportar más barato y va a crecer más, y eso nos va a permitir crecer más barato. Pero, claro, primero hay que asegurarse de tener los inventarios para poder reindustrializarnos, porque si salimos del euro y se devalúa la moneda, comprar los inventarios del exterior va a ser más caro y entonces podemos tener un problema, ¿vale? Y ese yo creo que sería el primero. O sea, coger los fondos estos de recuperación ahora y empezar a acumular esos inventarios. Muchos inventarios ya los tenemos, ¿eh? Cuando estaba hablando, por ejemplo, de lo de la minería y todo esto, eso lo tenemos. Y en el tema de las centrales solares y todo esto también lo tenemos. Entonces, pero si nosotros nos vamos a poner a hacer un plan así, primero hay que procurarse esos inventarios. Eso sería lo primero antes de salir del euro. Porque si no, nos va a pasar eso. Nos va a pasar que cuando no salgamos del euro, tengamos la nueva moneda y la moneda esté devaluada, nos vamos a encontrar que comprar lo que nos hace falta para reindustrializar el país nos va a salir más caro. Entonces, ¿vale? Eso yo creo que sería el primer paso. También el paso cero realmente sería concienciar a la población de que realmente es necesario abandonar el euro. Y ese creo que es el paso más difícil de todos. Porque básicamente los medios de comunicación, tanto de este país como de Europa, que están extremadamente concentrados, no son sino el brazo mediático, ¿no? El brazo ejecutor de la oligarquía neoliberal que va a velar siempre por sus intereses. Entonces nosotros ahora mismo somos solo una sucursal de los grandes bancos alemanes. Cuando digo nosotros, digo los medios de este país. Y si los bancos alemanes y Alemania en general deciden que no hay que, harán una ofensiva brutal para lavarle la cara al euro. Sin embargo, yo creo que al final, y como te estaba comentando antes de la entrevista, cuando hay un discurso hegemónico, como es el discurso del euro y de Europa y de la Unión Europea,
siempre habrá un descontento con el discurso hegemónico, especialmente si ese discurso hegemónico no acaba cumpliendo las cosas que promete. O sea, es la frase esta que se le atribuye a Lincoln, ¿no? Puedes engañar a unos pocos mucho tiempo, puedes engañar a mucha gente poco tiempo, pero lo que no puedes hacer es engañar a todo el mundo todo el tiempo, ¿vale? Por tanto, cuando la gente empiece a ver esto, y esperemos que, sinceramente, la gente empiece a verlo, cuanto antes mejor, porque cuando ya tengamos el tren a 2 metros, igual es demasiado tarde. Si la gente empieza a ver esto, entonces se pueden empezar a dar estos pasos para cambiar. Y, bueno, lo que está diciendo, paso 1 sería procurarnos los inventarios para reindustrializarnos. Hacer un plan a medio plazo, y cuando digo medio plazo digo 5 años, para aumentar, por lo menos duplicar, el peso del sector industria dentro del PIB. ¿Vale? Duplicarlo, ¿eh? Puede parecer exagerado, pero cosas más difíciles se han hecho. O sea, eso se puede conseguir si ya tienes los inventarios, es decir, si no tienes que importar nada de otros países, teniendo la soberanía monetaria, se puede hacer y además sería facilísimo. Y además es que no es una cosa que yo esté diciendo que es que estos son cábalas, es que estos son predicciones, estos son hipótesis. No, es que es lo que hizo China en 2008. China tuvo un plan que se llamaba el plan 4 trillion, ¿no? Que era 4 trillones, en realidad serían billones de aquí, que lo que hizo básicamente es que, viendo la crisis que se avecinaba para todo el mundo, hizo una política de expansión monetaria sin precedentes y empezó a emitir billetes de yen. ¿Pero para qué los usó? ¿Para qué los usó? Empezó a hacer carreteras, empezó a hacer hospitales, empezó a hacer aeropuertos, líneas de ferrocarril, centrales energéticas, es decir, empezó a construir infraestructura. ¿De yuanes? Sí, de yuanes, sí. ¿Qué he dicho? He entendido yen, pero bueno. No, yuanes. Y, bueno, eso, empezó a construir una infraestructura bestial. Claro, la gente decía, no, estáis endeudándoos por encima de vuestras posibilidades, luego no vais a ser competitivos, China va a caer y nos va a arrastrar a todos. ¿Qué pasó? Que China no solo no cayó, sino que empezó a crecer como ningún otro país, como ningún otro. Toda esta infraestructura que había puesto, luego todas las fábricas pudieron aprovecharla para ser más competitivos. Claro, cuando tú no tienes que preocuparte de si yo pongo la fábrica aquí, voy a tener carreteras para llevar mi producto a tal sitio, voy a tener a los empleados cerca del esto y los voy a tener mejor, más contentos porque sus hijos irán a escuelas buenas y cuando estén enfermos irán a hospitales buenos. Y todo eso hizo crecerlo, pero además es que fue creciendo a un ritmo bestial. Y es lo que han estado haciendo. Y ahí tienes ese ejemplo. Pero ¿por qué no? ¿Por qué nadie ha tomado nota de ese ejemplo? ¿Por qué realmente nadie ha tomado? Sí, yo entiendo que aquí en Occidente tenemos 40 y vamos para 50 años ya de un discurso neoliberal hegemónico. Un discurso neoliberal que además ha fallado en todas y cada una de las propuestas que decían, no, si lo que tenemos que hacer es reducir el peso del Estado en el sector público para que sea el sector privado el que se encargue de eso. Y tenemos que bajar los impuestos a los ricos, que son los que crean el dinero, los que crean los trabajos, si nosotros hacemos que los ricos sean más ricos, eso al final acabará cayendo y todos seremos más ricos. Pues eso no ha pasado así. O sea, de hecho hay un informe que salió hace relativamente poco que analizaba las políticas de 28 países de la OCDE, entre ellos España, de todas estas políticas neoliberales y acababa concluyendo que habían fallado todas. Bajar los impuestos a los ricos no había ni generado más empleo, ni había generado más riqueza, ¿vale? Había generado riqueza para ellos, pero esa riqueza no se había traducido en las clases medias y bajas, ¿vale? Lo que sí que había conseguido era aumentar la desigualdad hasta límites que no se habían visto desde principios del siglo XX. Eso sí que lo han conseguido. Luego tenemos otras cosas como propuestas como el cheque escolar, que hemos visto que ha fracasado allá donde se ha implementado. O sea, de hecho, creo que es Suecia, si no recuerdo mal, que tuvo que salir hasta el ministro de Educación a decir que
que había sido un fracaso, lo tuvo que reconocer. Y en Chile, que tuvieron que reformarlo completamente. De hecho, creo, y esta es una buena noticia, que lo que está pasando en Chile, porque Chile era el poster boy del neoliberalismo. Chile fue el primer país fue el primer país donde fueron allí los Chicago Boys y pusieron en marcha todas estas políticas de austeridad, de poco gasto público, de privatizarlo todo. Y ahora mismo hemos visto lo que les ha pasado. Lo que les ha pasado es que ahora mismo ellos tienen unas pensiones miserables, que es de media, no sé si son 200 o 220 euros al mes, en un país donde el coste de la vida es únicamente entre un 11 o un 15% inferior a España, en función de si cuentas los alquileres o no. Claro, con 200 euros al mes, en un país que tiene un coste de la vida prácticamente igual que de España, dime tú qué vas a hacer. Obviamente esto les ha acabado explotando y han abolido la Constitución de Pinochet y ahora están haciendo una nueva constitución. Entonces, es como la primera fortaleza del neoliberalismo ya ha caído. Esperanza hay. Solo falta ver cuándo nos vamos a dar cuenta aquí de que el neoliberalismo europeo, de la Unión Europea, este neoliberalismo del Tratado de Maastricht, está condenado a fracasar de la misma manera que fracasó en Chile y de la misma manera que fracasará en todos los sitios donde se ha implementado. Hasta en Estados Unidos se están dando cuenta de eso, y eso que aquello es la meca del capitalismo. Hasta en Gran Bretaña, hasta el Partido Conservador de Margaret Thatcher se está dando cuenta de esto. Ahora con el Brexit hemos visto cómo el Banco Central de Inglaterra ha tomado las riendas de una manera que contraviene directamente a todo lo que está diciendo. Hasta el Fondo Monetario Internacional está diciendo que la solución no es más austeridad, sino más gasto en estas políticas, en políticas que consigan hacer que el país sea un país productivo. Y también lo hemos visto con la pandemia del coronavirus, cuando empezamos a tener desabastecimiento de materias básicas porque teníamos que importarlo todo. Nos dimos cuenta ahí de que realmente igual a lo mejor nos hace falta más tejido productivo. Nos hace falta ser nosotros capaces de responder por nosotros mismos a vicisitudes de estas, como pueden ser una pandemia o como puede ser una crisis financiera, y tener esa capacidad. Y no la tenemos. Y es que tenemos ejemplos en la cara continuamente. Continuamente nos están dando ejemplos de que el discurso hegemónico neoliberal se equivoca en todo. Y sin embargo, ahí tenemos a todos los líderes políticos R de que esta es la manera de hacer las cosas. De que tenemos que recortar, que tenemos que aplicar políticas de austeridad, que tenemos que privatizar las cosas porque la gestión pública es ineficiente, cuando no es verdad. Y sobre todo que tenemos que tener unos déficits controlables. Bueno, vamos a ver, déficits controlables. ¿Qué es eso de controlable realmente? Si un país crece, si el PIB de un país crece, la deuda baja, porque la deuda está en relación al PIB. Y un país crece cuando un país está industrializado y tiene tejido productivo. Es que es eso, esa es la clave, tejido productivo. Por tanto, eso es lo que yo creo que tendríamos que hacer. Lo primero es procurarnos esos inventarios. Lo segundo sería hacer un plan de salida del euro en 5 años, que yo creo que sería un tiempo más que suficiente como para procurarse todos esos inventarios y todo eso, incluso antes. Yo creo que en un par de años, o 2 o 3, se podría ser factible. Y luego empezar a reindustrializar, pero empezar a reindustrializar con empresas de alto valor añadido. A ver, ¿qué nos hace falta en España? ¿Qué importamos? ¿Qué tenemos de sobra y sin embargo tenemos un déficit productivo? Bueno, lo primero es que tenemos un déficit brutal de energía, ¿vale? Nosotros tenemos que importar barbaridades, pero barbaridades. ¿Por qué tenemos que importar barbaridades si tenemos precisamente la mayor radiación solar de toda Europa? ¿Por qué no empezamos a construir centrales de energía solar concentrada que cubran esas necesidades? Es que el sol no brilla siempre. Bueno, pues cuando brille, aunque no sea un pico de demanda, utiliza ese exceso de energía para, no sé, fabricar hidrógeno, que es una fuente de energía limpia, ¿vale? Oye, utilízalo, hazlo así.
¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no? Bueno, es que con la capacidad que tenemos en España, con la capacidad solar que tenemos en España y con el abaratamiento de las energías renovables, nosotros podemos llegar a ser un país exportador de energía, cuando ahora mismo somos un país importador de energía. Podemos exportar el exceso. Podemos hacer, otra cosa que propondría yo es hacer una empresa pública de descarbonización, ¿vale? Es decir, tenemos un reto enorme entre manos, el mayor reto que probablemente haya tenido la humanidad, ¿vale? Y esto estoy hablando sí de... Ahora mismo tenemos que sacar de la atmósfera aproximadamente el 25% de todo el CO2 que hay. Si queremos que el planeta no se convierta básicamente en, bueno, una falla. Eso no es una cosa fácil. Y además lo vamos a ver, lo estamos viendo ya. Vamos a ver que vamos a tener refugiados climáticos, vamos a tener épocas de sequía brutal, vamos a tener aumento del nivel del mar con todas las consecuencias económicas que eso va a tener, vamos a tener incendios peores, tormentas peores. Todo eso es una cosa que tenemos que reaccionar ya. Y en España tenemos capacidad de sobra para hacer esa reacción. Lo que te estaba comentando antes de la meteorización aumentada, lo podemos hacer. Podemos hacer empresas que se dediquen a hacer con microalgas capturar CO2 y esas microalgas además son fuente de muchos materiales como pueden ser sorbitol, xilitol, etcétera, ¿vale? Podemos poner, ¿por qué no?, nuestra propia compañía de vehículos eléctricos. ¿Por qué no se puede hacer todo eso? Claro que se puede hacer. ¿Cuántos ingenieros españoles hay ahora mismo trabajando en estas fábricas de coches en Alemania, en Holanda, en Gran Bretaña? ¿Por qué no pueden venir a ellos con su conocimiento, que lo han adquirido aquí? ¿Por qué no pueden venir ellos y hacer lo que están haciendo allí, aquí en España? Ahora mismo, porque la Unión Europea no lo va a permitir, obviamente. Pero si nosotros recuperamos esa soberanía, es lo que se tiene que empezar a hacer. O sea que, bueno, estás hablando de la importancia de los inventarios como paso previo para la salida del euro y luego políticas de sustitución de importaciones, ¿no? Bueno, efectivamente, eso es una cuestión que no ha salido todavía en la serie de vídeos que teníamos, la cuestión que hablas de los inventarios, y efectivamente es una cuestión importante, ¿no? Eh, para estos fondos de recuperación, ¿no?, que son fondos que en su mayor parte vienen de España, es decir, Sí. son las aportaciones que nosotros hacemos a Europa y luego Europa nos la devuelve y nos dicen que esto viene de Europa y los alemanes se creen que son los impuestos que ellos pagan, que es una cosa demencial, ¿no? Cuando en su mayor parte son nuestras aportaciones a la Unión Europea y luego es simplemente política monetaria de creación de moneda desde el Banco Central Europeo, ¿no? Tal cual. Aquí los impuestos no juegan ningún papel, ¿no? O sea que sería buena idea ir preparándonos, ¿no? O sea, no solamente la salida, sino la preparación de la salida mediante un plan quinquenal Sí. Bueno, quinquenal, planes quinquenales, es que... Y además es eso. Mira, una de las cosas de las que he hablado yo bastante es sobre el cibercomunismo, ¿vale? Que es una cosa que la gente dice, ay, el cibercomunismo, ¿eso qué es? Bueno, pues es planificación central mediante ordenadores. Claro, esto es una cosa que ya se planteó en la Unión Soviética en los años 60, ¿no? En este proyecto que se llamaba OGAS, que luego también lo hizo Allende con el Cibersyn, ¿vale? Hasta que llegó Pinochet y pasó lo que pasó. Pero claro, la gente dice, pero bueno, ¿cómo vas a hacer tú una planificación central? El mercado es mucho mejor planificando. Bueno, ya hemos visto que eso realmente no es así. Cuando dejas hacer al libre mercado, pues al final, como el mercado realmente no es esta deidad que muchos predican, sino que es un cúmulo de personas tomando decisiones que en teoría deberían ser racionales, pero no lo son, y siempre motivado por la avaricia y por el hacerse más rico y más rico y más rico de los que más tienen, bueno, ¿por qué no hacer una planificación central? O sea, yo entiendo que en 1920, cuando no, en países donde, como la Unión Soviética, la Rusia soviética en aquel entonces, cuando no tenían ni carreteras, ni ferrocarriles, ni nada, era muy difícil coordinar. Pero a día de hoy tenemos una cosa maravillosa que se llama Internet. Y es que no es que sea esto una utopía, no es que esto sea poca teoría, es que es algo que ya se hace. Las grandes corporaciones del mundo, como Amazon, como Walmart,
están usando esto. De hecho, hay un libro que se llama La República Popular de Walmart, que habla de cómo usan la economía planificada estas grandes corporaciones para planificar hasta el milímetro cada cosa que van a hacer. ¿Por qué no podemos usar eso nosotros? Porque se nos ha vendido que es una utopía, algo que ya están haciendo las grandes corporaciones. Eso es lo que nos permitiría poder establecer esos planes quinquenales de una manera mucho más eficiente que simplemente dejando que sea el mercado que decida cuáles son los intereses. Porque Sí, ya bueno, hemos visto que... Sí, sí. y además, bueno, implantando controles externos de eficiencia sobre las empresas públicas. Eso es una Claro, manera, eso no hay ningún tipo de problema, ¿no? La eficiencia de las empresas públicas se puede controlar igual que la de las privadas, ¿no? por supuesto. Mediante controles de eficiencia externos que nos digan exactamente eso. Eso hay protocolos que lo hacen sin ningún tipo de problemas, ¿no? Pero, por supuesto, sin que los altos directivos, como los de Bankia, pues se tripliquen el sueldo y en mitad de una crisis después de haber tenido que ser, de haber Sí, tenido que luego, ser rescatados. y luego despidan a 8.000 personas, Claro, claro. claro, eso es lo bueno, es lo que acaba de pasar, ¿no? Sí, sí. Eso es controles de eficiencia externos y de, bueno, esos son perfectamente aplicables a las empresas públicas. Oye, pues muchísimas gracias, Ernesto. Ha sido un placer compartir este rato contigo. Ha sido muy Eh, interesante el placer ha sido mío. y bueno, nos mantenemos en contacto. Siempre.